Imagina un barril de petróleo, que no solo guarda energía, sino también el poder de desatar conflictos. En el corazón del Oriente Medio, dos gigantes se enfrentan en una guerra fría que no usa armas, sino influencia: Irán y Arabia Saudita. Este enfrentamiento, alimentado por el oro negro, la religión y la ambición, ha dividido una región entera. ¿Por qué el petróleo enciende esta rivalidad? Hoy, en Historias que Vibran, viajamos al Golfo Pérsico para descubrir cómo el control de un recurso puede moldear el destino de millones y mantener al mundo al borde del caos. Una historia que te hará cuestionarlo todo. El origen de esta Guerra Fría se remonta a 1979, con la Revolución Islámica en Irán. Antes, Irán y Arabia Saudita eran aliados de Estados Unidos, dos pilares contra la influencia soviética. Pero la revolución lo cambió todo. Irán se convirtió en una teocracia chiita, liderada por ayatolás que querían exportar su modelo a toda la región. Esto aterrorizó a Arabia Saudita, una monarquía sunita que se ve como el guardián del Islam. La rivalidad religiosa entre sunitas y chiitas, que data de siglos, se mezcló con una lucha por el poder. ¿Quién dominaría el Oriente Medio? Pero esto, usted ya va a ver cómo se intensifica. La verdadera virada sucedió con la guerra Irán-Irak, entre 1980 y 1988. Irán, aún inestable tras su revolución, enfrentó a Irak, liderado por Saddam Hussein, un sunita apoyado por Arabia Saudita. En el puerto iraní de Bandar Abbas, un pescador chiita, Reza, vio sus barcos requisados para la guerra, mientras su familia pasaba hambre. Los sauditas temían que la revolución iraní inspirara rebeliones en su territorio, donde hay una minoría chiita. Así que financiaron a Irak con millones, mientras Irán resistía con su ejército y su fe. La guerra dejó cientos de miles de muertos y un odio profundo entre las potencias. Pero el conflicto no terminó ahí, solo cambió de forma. ¿Cómo se pelea una guerra sin disparar un solo tiro? La respuesta está en las guerras por procura. Irán y Arabia Saudita no se enfrentan directamente, pero apoyan lados opuestos en conflictos regionales. En Siria, Arabia Saudita apoyó a los rebeldes sunitas contra el régimen de Bashar al-Assad, aliado de Irán. Irán envió milicias chiitas, como Hezbollah, para defender a Assad. En Yemen, los sauditas lideran una coalición contra los rebeldes Houthi, apoyados por Irán. Los Houthi han lanzado misiles contra Arabia Saudita, y los sauditas responden con bombardeos que han devastado Yemen, causando una de las peores crisis humanitarias del mundo. ¿El resultado? Millones sufren mientras los gigantes miden su poder. Pero el verdadero motor de esta tensión está por venir. El petróleo es el corazón de esta Guerra Fría. Irán y Arabia Saudita controlan juntos el 20% de las reservas mundiales de crudo. Infográfico visual. Texto: 20% de las reservas mundiales aparece en pantalla. El Golfo Pérsico, donde ambos tienen costas, es una arteria vital. Por ahí pasa un tercio del petróleo que el mundo consume. Infográfico visual. Texto: 1/3 del petróleo del mundo pasa por aquí. Aparece en pantalla. ¿Quién controla el Golfo? Controla la economía global. En 2019, ataques a barcos petroleros en el Golfo, que Estados Unidos atribuyó a Irán, mostraron lo frágil que es esta región. Arabia Saudita, por su parte, usa su influencia en la OPEP para limitar la producción de Irán, afectado por sanciones internacionales. En los campos petroleros sauditas, un trabajador, Faisal, teme cada día que un ataque iraní destruya su sustento. Pero el petróleo no solo es dinero, es poder. ¿Qué tan lejos llegarán para dominarlo? La religión también aviva el fuego. Arabia Saudita, hogar de la Meca, promueve el Islam sunita wahabista, financiando mezquitas y escuelas por todo el mundo. Irán apoya a comunidades chiitas, como en Líbano e Irak, para expandir su influencia. Esta lucha sectaria ha radicalizado a grupos armados: los Houthi en Yemen, Hezbollah en Líbano,
Incluso el Estado Islámico, que odia a ambos, han crecido en este caos. La fe, que debería unir, se ha convertido en un arma. Pero hay más en juego. Oseja vai ver como potencias globais entran nesse jogo. Estados Unidos y Rusia han elegido bandos. Estados Unidos apoya a Arabia Saudita, vendiéndole armas y protegiendo sus intereses petroleros. Rusia, aliada de Irán, ayuda a Siria y provee tecnología a Teherán. Pero a verdadeira virada aconteceu en 2023, cuando Irán y Arabia Saudita, con mediación de China, acordaron restablecer relaciones diplomáticas tras 7 años de ruptura. Este pacto prometía calmar las tensiones, pero en 2025 la desconfianza persiste. Nuevos ataques en el Golfo y enfrentamientos en Yemen muestran que la paz es frágil. ¿Es posible una tregua duradera? El costo humano de esta guerra fría es inmenso. En Yemen, 80% de la población necesita ayuda humanitaria. En Siria, millones han huido de la guerra. Familias se rompen. Niños crecen sin futuro. En Teherán, una madre chiita reza por la seguridad de su hijo en la frontera. En Riad, un padre sunita teme por los ataques Houthi. La misma ambición los enfrenta. El mismo sufrimiento los une. Esta rivalidad no es solo por petróleo o poder. Es una lucha por definir el futuro del Oriente Medio. ¿Puede el diálogo superar siglos de división? En 2025, el mundo observa con nerviosismo. El Golfo Pérsico sigue siendo un polvorín. Un solo error puede escalar el conflicto. China, que depende del petróleo de ambos, busca mediar, pero Estados Unidos y Rusia complican el panorama. El petróleo, que debería ser una bendición, se ha convertido en una maldición para millones. ¿Es esta guerra fría un juego de poder sin fin? ¿O hay esperanza para la paz? ¿Qué harías si el futuro de tu familia dependiera de un barril de crudo? Si esta historia te hizo pensar, suscríbete a Historias que Vibran para más relatos que conectan el pasado con el presente. Déjanos en los comentarios. ¿Crees que el petróleo seguirá dividiendo al mundo? ¿Es posible la paz entre Irán y Arabia Saudita? Comparte este video con quien ama las historias que desafían y emocionan. Y no olvides activar la campanita, porque cada miércoles y sábado traemos nuevas historias. Historias que vibran con la fuerza de la historia y el peso de la realidad.